un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Vamos por ahora a las calles de Santiago, información policial con un delincuente que resultó muerto, ¿no?, por un vecino que lo atropella en medio de un portonazo en Maipú. Hay más. Cristian Aburto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Así es, Rodrigo, buenas tardes. En Maipú, un delincuente falleció luego de hacer un portonazo. Si bien aún se trabaja para esclarecer las circunstancias de este suceso, esto se habría generado cuando un matrimonio estaba guardando 2 autos al interior de su domicilio. La mujer iba a bordo de un Ford Explorer cuando aparece un grupo de al menos 4 delincuentes, quienes consiguen robarle el vehículo. Ante esa situación, su esposo, quien estaba a bordo de otro automóvil, atropella a uno de los delincuentes, que no logró subir a la Ford Explorer y por el impacto falleció en el lugar. El resto de los sujetos huyeron con el vehículo sustraído en dirección desconocida. Tanto el hombre y la mujer del matrimonio de momento se encuentran en calidad de víctimas y la camioneta Ford Explorer quedó con encargo vigente por robo. Esta situación la precisa el fiscal occidente Luis Vaca. Son víctimas en este momento. La Carabinero ingresó esta denuncia como robo con intimidación. Llegan varios vehículos en este caso que habrían abordado el vehículo en el cual se encontraba una de las víctimas, específicamente la dueña de casa, y a raíz de esto le habrían robado el vehículo. El marido habría salido a tratar de auxiliarla en este caso, y dentro de esta dinámica se habría producido la sustracción del vehículo. El delincuente fallecido tenía casi 30 años y había cumplido una condena por homicidio cuando era menor de edad. Si bien las víctimas afirman que se percutaron disparos, de momento no se ha encontrado evidencia balística, pero sí objetos contundentes que habrían utilizado los asaltantes para cometer la encerrona. Este caso aún quedan diligencias pendientes y para proceder con la investigación el Laboratorio de Criminalística y el OS9 de Carabineros son los que fueron instruidos para esclarecer los hechos. En otra información policial, un niño de 7 años resultó baleado en el cuello a raíz de una riña al interior de un recinto deportivo en La Pintana, justo en el límite con San Bernardo. El suceso ocurrió en la calle Fresia, donde una persona efectuó múltiples disparos y en ese contexto es que este menor recibió un proyectil balístico. Tras la situación, el niño fue trasladado al hospital El Pino, luego de que Carabineros se constituyera en el sitio del suceso y se notificó que el menor se encuentra fuera de riesgo vital. Respecto al autor de los disparos, de momento no ha sido detenido ni identificado, por lo que la Policía Civil trabaja para dar con su paradero y establecer así la dinámica de los hechos. Más detalles de esta situación los entrega el detective Luciano Jofré, de la Brigada de Criminalística de La Cisterna. El personal policial de la Brigada de La Cisterna concurrió a la comuna de La Pintana, lugar en donde, en contexto de partido de fútbol, hubo altercado, en donde un individuo realizó múltiples disparos, en el cual uno de ellos impactó en un menor de 7 años de edad, encontrándose fuera de riesgo vital, por lo cual la Fiscalía Metropolitana Sur dispuso que personal de esta brigada policial acudiera al sector. Si bien inicialmente Carabineros adoptó el procedimiento, el Ministerio Público instruyó que la investigación quedara a cargo de la Policía de Investigaciones. Este caso se suma al del otro menor de edad baleado en La Pintana ayer, un joven de 17 años que recibió en la cabeza el roce de una bala luego de que unos sujetos le dispararan en 15 ocasiones, Rodrigo. Eso fue en la última jornada, lo de anoche, con este niñito de 7 años que fue alcanzado por este disparo en un partido de fútbol. Y ahí alguien se le ocurrió disparar. Eso está en investigación, igual que lo de Maipú, con esta persona que reacciona ante el riesgo que estaba corriendo su señora en medio de ese portonazo. Cristian, gracias. Perfecto, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a los tribunales con la trama bielorrusa, a la hora de la defensa, hemos dicho, Juan Cristóbal, con un duro alegato del abogado de la ex Suprema Vivanco hoy día, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, esta mañana fue el turno de la defensa de responder a las acusaciones de la Fiscalía en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Todo esto, por supuesto, en marco de su formalización por la trama bielorrusa. Con un enfoque más técnico de cómo se ha llevado la causa, en vez de rebatir el grueso de las pruebas y el relato de la Fiscalía, el abogado de la ex Suprema cuestionó que se use el informe de la Comisión de Ética del máximo tribunal en la carpeta, ya que este no tiene el mismo estándar probatorio que en sede penal. Acusó también que el resto de los integrantes del máximo tribunal la expulsaron tratando de salvarse el pellejo, y apuntó también a que por ley este proceso judicial sería improcedente porque la pugna entre Codelco y CVM, proceso que según la Fiscalía fue viciado por el actuar de Vivanco, sigue vigente en sede arbitral. Así, el abogado Jorge Valladares acusó que hay una camotera institucional contra su representada en una causa que considera que no cuenta con los antecedentes suficientes. En sus votaciones finales, donde se promueve la destitución, el inicio del cuaderno de remoción y luego la destitución, había ministros que incluso habían participado en las votaciones de las causas por las cuales, particularmente el caso de Velas Movitec, el caso CVM. Entonces uno se pregunta, bueno, aquí parece que, me va a perdonar el chilenismo, pero aquí parece que hubo una verdadera camotera institucional, en donde en definitiva Ministerio Público y excelentísima Corte Suprema, el Poder Judicial, las emprenden a partir de la información aparecida en los medios de comunicación social. Con estos duros cuestionamientos, también apuntó a que la configuración del delito de cohecho no estaría como tal, ya que hay un elemento crucial que falta en el relato del Ministerio Público, el momento denominado como ofrecimiento y aceptación del cohecho. Esto es, el momento en el que la imputada aceptaría explícitamente un pago a cambio del favor. Esto no estaría dentro del relato, así lo manifestó el abogado Jorge Valladares. Al menos resuelvan que si ese soborno, ese cohecho, la aceptación, fue antes o después de haberse incumplido las obligaciones. Si su señoría examina las imputaciones, ninguna de ellas lo propone. Por lo tanto, desde esa perspectiva ya tenemos que no se satisface uno de los importantes requisitos del delito de cohecho. Estamos en un Estado de Derecho, para poder defendernos, por lo menos díganos cómo fue. Tampoco está propuesto, oye, te pasaste, no te inhabilitaste, toma, ahí tienes un premio por eso. Pero no te lo vamos a entregar a ti porque se lo vamos a entregar a tu pareja. Eso es lo que nos está proponiendo en definitiva la Fiscalía. Es que, su señoría, es casi caricaturesco. En parte de los alegatos que entregó precisamente la defensa de Ángela Vivanco durante esta mañana, a eso de hace 30 minutos se decretó un receso para volver a las 1:30 de la tarde con las réplicas, bien digo, tanto de los querellantes como la dúplica del abogado defensor. Después de eso, ya lo determinó el juez, mañana al mediodía se va a retomar la audiencia para poder leer la resolución respecto a las medidas cautelares en contra de Ángela Vivanco. Tanto la Fiscalía como todos los querellantes piden la prisión preventiva. ¿Difícil que esas cautelares salgan hoy? No, ya se definió que van a salir el día de mañana. Perfecto. El juez afirmó que después de este receso, vienen las réplicas y ya citó mañana al mediodía para la lectura de las cautelares. Será en día viernes. Juan Cristóbal, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a el Biobío, se despliega el gobierno en la zona, también el nuevo ministro o el futuro ministro Poduje, que tuvo un altercado ahí en la Universidad del Biobío, cuando se esperan lluvias, preocupación por los damnificados de los incendios. ¿No? Christopher Espinosa, buena tarde. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, se despliegan los ministros en ejercicio y también los futuros ministros acá en la zona de catástrofe, donde se encuentran con diversas realidades. Hemos estado contando durante toda esta semana algunos escenarios que se dan tras el paso del fuego. Hoy vamos a escuchar el testimonio de quienes no son propietarios del lugar donde desarrollaban su vida, son arrendatarios y más bien la incertidumbre reina hoy día en ellos porque no tienen cómo acreditar que en el lugar donde estaban residiendo finalmente les pueden instalar una vivienda de emergencia porque esa decisión finalmente es del dueño del terreno donde estaba la casa. Escuchemos los testimonios de quienes arriendan y hoy se encuentran en la incertidumbre.
Bueno, nosotros llegamos hace 3 semanas acá al IRQEM, pues nosotros estábamos en Penco y no alcanzamos ni siquiera a hacer contrato de arriendo, nada, pues. Y nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo la ficha de FIBE y la esposa del dueño viene y dice que nosotros estábamos arrendando una pieza nomás, siendo que estábamos arrendando una casa. Y no nos dejó tampoco sola con la asistente social, pues. Por ejemplo, ahora tengo mis cosas guardadas en una parte, pero las tengo que mover, porque gracias a Dios igual hemos tenido ayuda. Pero yo me estoy quedando aquí en el albergue de la Patricio Lynch. Sí, yo arrendaba. Sí, él se nos ha prestado, incluso nos dijo que si a nosotros nos llegaba a salir algo, alguien quería apoyarnos con la vivienda, él cedía el terreno para nosotros seguir construyendo, para recibir los que nos quieran dar ahí, pues. Sí, hemos recibido ayuda particular, pero como tal el gobierno no, ninguno ha venido a querernos ayudar o no sé, a darnos una opción. Es el estado en el que se encuentran quienes son arrendatarios en la zona de catástrofe. Se ha presentado un plan para la reconstrucción. Hay algunas consideraciones para quienes son arrendatarios, sin embargo todo eso está aún en análisis. Esto se da, Rodrigo, auditores, en medio del anuncio de precipitaciones que se darían durante el mediodía de mañana viernes. Hay un llamado a asistir a los albergues, se ha reforzado aquello. Escuchemos al alcalde de Penco, Rodrigo Figueroa. Hoy día, dado las condiciones climáticas adversas, hemos aumentado la capacidad de los albergues. Hoy día tenemos una capacidad de 780 personas, capacidad disponible, y tenemos ocupado 380. Por lo tanto, aquellos adultos mayores, aquellas personas que quieran ir al albergue, están disponibles. Se les están entregando las 4 raciones de alimentos. Tenemos controles de seguridad y, sobre todo, el apoyo del CEFAM y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay albergue disponible. Si alguna persona estima prudente, dadas las condiciones adversas, se puede dirigir al lugar. Rodrigo Vera, rectifico, es el alcalde de la comuna de Penco, que participó esta mañana en una actividad con el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, que está desplegado acá en la zona. Quien también llegó es el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, participando de un seminario que aborda la reconstrucción en la Universidad del Biobío que realiza la Asociación Chilena de Municipalidades. Allí se enfrascó en una discusión con una persona que se identificó como académico. Escuchemos ese momento. Soy académico. Bueno, he tratado con académicos como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora. Nosotros por ser estado de catástrofe, pero no lo hagan. Si usted tiene, oiga, si quiere insultarse, hay que ir para afuera. Váyase para afuera al tiro, oiga, por respete. Y después de la pregunta. Para este señor, que nos ha tocado enfrentarnos con ellos, que le da más importancia a una laucha, a un roedor, a un belloto, porque nos pagan proyectos por eso es que con ellos nos vamos a enfrentar, y que bueno este ejemplo, si nosotros consideramos que hay una persona que está quemando bosques, y hay bosques que están en zona de riesgo, no quiero armar un diálogo acá, lo que les quiero decir a ustedes, chiquillos, que ustedes le dan más importancia a los árboles que a las personas, que con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario. Bueno, después esto continuó ahí elevándose el tono, pero finalmente Iván Poduje avanzó en su exposición, dijo que iban a ocupar el estado de catástrofe para ir judicialmente contra quienes se opongan a procesos de construcción de viviendas, porque dicen que es una necesidad hoy día que requiere la población. Palabras del futuro ministro de Vivienda en un foro en la Universidad del Biobío. Lo ampliamos durante la programación de Cooperativa. Christopher, muchas gracias. Que esté muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Oye, lluvias mañana en la costa y en el Biobío, lo escuchábamos, inquietud, delante conversábamos con la gente del Senapred en esa región. Bueno, hoy mucho calor en los valles, entre el Maule y la región de los ríos. Para la Araucanía, por ejemplo, se esperan hasta 36, 37 grados en algunas zonas. Ahí estuvieron hace poquito nomás en alerta roja. Habían focos preocupantes todavía de fuego en ese momento, pero hoy día se extrema el llamado a la precaución. No vaya a ser cosa que haya nuevas emergencias. Claudio Arevalo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Si se siente con fuerza el calor aquí en Temuco y en diferentes puntos de la región de la Araucanía, por ello que se declaró una alerta temprana preventiva por altas temperaturas que se van a prolongar al menos hasta mañana, según las autoridades de Senapred. Podría venir lluvia incluso durante el fin de semana. Para Temuco y otras comunas se pronostican, como bien lo dices, cerca de 36 grados de calor, por lo que las autoridades llamaron durante esta mañana a extremar las medidas preventivas, especialmente a los visitantes en época estival aquí en la zona. Escuchemos a Jan Gorayev, el director regional de Senapred. Declaramos alerta temprana preventiva por incendios forestales debido a una alerta meteorológica y en coordinación con CONAF, con temperaturas que podrían llegar a los 36 grados, 35, 36 grados, además con ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. Es por eso que nuevamente hacemos el llamado, la invitación a evitar todo tipo de quemas, a evitar el manejo de maquinaria que salte chispas, las galleteras, la desgrozadora, todas estas maquinarias, sobre todo en los horarios de mayor temperatura y mayor viento. De hecho, a esta hora, Rodrigo, se activan algunos focos de incendios forestales. Por ejemplo, estábamos en comunicación con el sector de Chanlelpu, en la comuna de Loncoche, un incendio que está en pleno desarrollo a esta hora. También en la comuna de Pucón, en Los Sauces, hay otra emergencia forestal. En las cercanías de Nueva Imperial también un incendio a esta hora de la tarde, todo en virtud a estas altas temperaturas que se sienten con fuerza en diferentes puntos de la Araucanía. Para la región de Los Ríos, Valdivia específicamente, también se declaró un aviso meteorológico por altas temperaturas, pero incluso viene acompañado de tormentas eléctricas. La zona de Panguipulli, por ejemplo, en el límite con la región de la Araucanía, la precordillera y también el valle. Hay medidas que se toman en Los Ríos. Escuchemos al delegado presidencial de esa región, Jorge Alvial. Es importante llamar a la población a la precaución. Estas tormentas eléctricas no son muy comunes acá en la región, son relativamente inéditas y en ese sentido las tormentas eléctricas pueden generar afectación. Por eso que hemos decidido cerrar los parques y también llamar a la prevención para eventos masivos. Así que es un llamado a la población. Nuestras instituciones están desplegadas, atentas y coordinadas para evitar cualquier emergencia. No obstante, la prevención es la mejor recomendación para todos nuestros visitantes y por supuesto los habitantes de la región de Los Ríos. La medida más urgente que se toma a esta hora en la región de Los Ríos es cerrar los parques y las reservas naturales protegidas para evitar cualquier tipo de emergencia forestal. Se espera, Rodrigo, que a eso de las 15:30 a 16 horas aproximadamente se alcance el pic de la temperatura más alta en la región de la Araucanía. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Oye, a esta hora les cuento una declaración de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que depende del Arzobispado de Santiago. Acusan una distorsión ética e histórica por parte del diario El Mercurio en una nota que se publicó ayer respecto de la detención en los Estados Unidos del ex agente de la DINA Armando Fernández Larios. Yo les decía ayer, un personaje bien siniestro, protagonista de algunos episodios bien oscuros en dictadura, acá perseguido por el caso Letelier, crímenes de la Caravana de la Muerte, el caso Pisagua y otros. Bueno, en la nota de El Mercurio se dice que tras el homicidio de Orlando Letelier en Washington, él huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Anunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del ejército que en ese momento, según la nota del Mercurio, era adversario del general Contreras. ¿Qué dice la declaración de la Vicaría de la Solidaridad? Que esto no es una interpretación discutible ni un matiz, es un error grave que tergiversa los hechos, que daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria, ¿no? La de perseguir a los criminales de lesa humanidad. Dice, la Vicaría no protegió, no encubrió ni facilitó la huida de Fernández Larios. La Vicaría fue una institución creada para defender a las víctimas de la represión y atribuirle este rol de protección no es un simple error, sino una distorsión ética e histórica. Lejos de proteger, la Vicaría contribuyó a visibilizar sus crímenes, dice esta declaración, insisto, respecto de una nota del diario El Mercurio que se publicó en la última jornada. Estamos todos a la espera, además, de saber qué pasa con Fernández Larios ahora. Se supone que va a ser expulsado desde los Estados Unidos. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa.
Una presentación de cooperativapodcast.cl. Uno a esta altura ya está como con síndrome de abstinencia, Ernesto Contreras. Mañana vuelve el fútbol. En buena hora, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo Vergara? Nuestro fútbol chileno que arranca mañana su fecha 1 en la Liga de Primera con la U y el Audax Italiano, un partido que se va a jugar a las 20 horas en el Estadio Nacional. Y no te quiero aguar la fiesta, pero creo que hay que comunicarlo porque hace exactos 20 minutos en el Instagram de los de abajo acaba de salir un comunicado que ya está dando vuelta en portales y en redes sociales, donde no solo ellos llaman a advertir, más bien, que van a suspender el partido de mañana, sino que van a paralizar el fútbol chileno. La amenaza de ellos en este momento es que van a parar no solo los partidos de la U, sino que el resto de los partidos. Porque lo que dice acá es que los de abajo mueven el fútbol chileno y lo pueden parar y no los detiene nadie. Mira. Dentro de la película que se pasan en sus cabezas. Pero es una amenaza que está ahí hace poco. En la U están muy preocupados por esto, porque saben que la NFP va a ser muy drástica. En caso que haya mañana incidentes, se va a suspender sin problemas toda una galería, con tal de que esto se juegue. Ya empezamos ya. Así que cuidado, porque hay esta amenaza que ya no solo se extienda a la U, sino que a todo el fútbol chileno, derechamente a paralizar e ir a los estadios para que no se juegue. Por los derechos de admisión que le aplicaron probablemente a los jefes de la barra, que son los que mueven todo, y también por el castigo por lo del Santa Laura. Claro, ¿no? Ellos hablan acá de que se quieren proteger a la gente, y en el mismo párrafo dice, y no vamos a tener contemplación con los camaradas que no estén de acuerdo con nosotros. O sea, amenazan ahora a la gente de la U. Si la gente quiere ir tranquila a ver el fútbol, no a verlo a ellos. No a ellos, sí. Así que ojo, porque... Deberíamos saber eso a esta altura ya, un país civilizado. Sí. Creo, sí. ¿no? Creo que es delicado porque ahora amenaza el inicio del campeonato en otros partidos y amenaza a la gente de la U, a su propia gente que no esté de acuerdo con ellos. Así que son los tipos que están manejando la barra. ¿Qué va a hacer con mi entrada, Ernesto? No, se va a jugar. Esperemos que esto sea solo una amenaza y una bravata en redes sociales, pero espero que los que... Hay que ir igual al estadio. Espero que estén poniendo atención a lo que está saliendo en este momento. Qué locura. Oiga, formación de la U. A ver. Es raro, pero bueno. La U juega mañana. Vamos a lo importante. Estamos solo diciendo lo que están amenazando estos tipos, que ojalá que no quede solo en eso. Castellón el arquero. Ya. 4 en el fondo. Ormazábal, Calderón, Saldivia, Salomoni. Perfecto. Sí. 2 cortes. Romero, el 6 clásico, ya, junto a Charles Aranguis. Charles. Sí, y acá ven las novedades y que te demuestra, Rodri, que probablemente aprendió algo Paqui de lo de Lima. Altamirano Asadi. Por la derecha, Maxi Guerrero. Oh, ya. Por el centro, Altamirano. Y por la izquierda, Asadi. Perfecto. Y de 9, Eduardo Vargas. Mira. Sale Vargas de la derecha. Turboman. Eso, sale Altamirano de ese mismo lado, se va a jugar al centro, sale Vargas de la izquierda, se va al ataque, todo por la lesión de Rivero, que no va a estar mañana. Sí va a estar Lucero citado y Rivero seguramente no va a estar, porque no ha entrenado. Ya. Audax, buen equipo. Buen equipo que perdió a su 9, a Luis Rivero, que se fue a Coquimbo. Bueno, perdió a Eduardo Vargas, pero tiene un muy buen arquero como Tomás Ahumada. Sí, y se fue Leo Valencia también del Audax. Se fue a Conce. Sí. A Conce. Que va a jugar el lunes con O'Higgins. Así que interesante lo del Audax, que tiene Copa Sudamericana, igual que la U. El día 3 va a jugar con Cobresal. Ese mata-mata. En Calama. Muere. Y la U el 4 sin público contra Palestino. Copa Internacional, ¿verdad? Oiga, una movida antes de entrar a... Estamos sancionados. Sí, queda mucho sobre eso. Por estos diablos. Por estos mismos, queda mucho sobre eso. Oye, Deportes de La Serena confirmó el arribo de Diego Rubio. Vuelve a Chile Diego Rubio, cuando lo buscó tanto Colo-Colo en hartos mercados. No lo pudo traer. Y ahora queda libre en el Austin, Texas. Sí, claro. Sí. Y de hecho, se va de Colo-Colo cuando estaba pájaro, ¿no? del pájaro. Sí, él y Eduardo Rubio. Eduardo era el más puntero y Diego el más pequeñito y más 9. Él se va de Colo-Colo cuando estaba en su mejor momento, lo venden al extranjero. Fue como a Portugal. Sí, o algo así. Y estaba muy bien en Colo-Colo, haciendo goles Libertadores, y ahora, bueno, vuelve pero a La Serena. A La Serena. Sí. Ahí con Jason Vargas. Con Jason Vargas, Ángelo Enríquez. Ángelo. Alexander Oroz. Alguna vez lo compró el Manchester United. Acá tenemos quizás 2 promesas de 9 que se van a reencontrar en La Serena. Escuchemos algo de... les voy a contar algo de Colo-Colo, pero escuchemos a Lucas Cepeda, que fue presentado en el Elche y recordó a Colo-Colo y a Wanderers al momento de su presentación. Nada, me encantó el proyecto, se comunicaron conmigo del club, me indicaron la idea que tenían conmigo y el proyecto que tiene. Eso me ilusionó mucho porque es básicamente el sistema de juego que venía manejando estos últimos años en Colo-Colo, y la verdad que
que al llegar ya me han tratado muy bien, el club es muy serio y algo que te deja tranquilo para poder desarrollarte de la mejor manera y poder mostrar todo tu potencial y así apoyar al equipo a lograr los objetivos y a sumar mi granito de arena para ganar los partidos. Y quería darle las gracias a Wander, a Colo Colo, que son equipos de Chile y que fueron los creadores prácticamente de mí, que me dieron todas las herramientas y no quería dejar pasar eso y a toda su gente también. Ya, pues ahí está la palabra de Lucas Cepeda sobre su arribo al Elche y su posible debut el día domingo con el Barcelona, donde va a estar jugando quizás en el Camp Nou, ojalá. Sería o más bien, perdón, sería, de local el Elche. Pero sería muy ¿no? lindo estrenarse así. Sí. Que lo metan en el segundo tiempo y hagan un golazo. Es un gol en el entrenamiento el otro día Cepeda, así que al menos tenemos un chileno en la primera de España. Algo es algo. Luego de hartos meses y años de ostracismo en otros futbolistas en el extranjero. Escuchemos a Manuel Pellegrini, técnico del Betis, hoy día, ya que ayer tuvimos una jornada épica en la Champions, que la contamos en la mañana y que a las 14 vamos a seguir ahondando con el gol del arquero del Benfica. Hoy día el Betis le debe ganar al Feyenoord, Rodrigo, para asegurarse su paso a los octavos de final. Betis ya está clasificado, esto igual que la Champions, dentro de los 24, o sea, mínimo tiene los 16avos, pero si gana hoy día en Sevilla, al Feyenoord se mete entre los 8 y va a ir directo a octavos. Este es el partido que espera Pellegrini. Bueno, a ver, yo creo que el ganar no solamente lo jugamos con el Oporto. Tenemos 3 o 4 equipos arriba nuestro con un punto que también tendrían que ganar ellos, así que lo importante es sumar los 3 puntos para ya la clasificación está lograda, lo que es un mérito. Por supuesto que tener la posibilidad de hacerla aquí en casa, entre los 8 primeros, sería muchísimo mejor. Y un Feyenoord que se va a jugar también todas las cartas que ellos tienen para intentar clasificar para la ronda siguiente. Listo nomás, ahí está, la palabra de Manuel Pellegrini, hoy día buscando meterse en octavos de la Europa League a las 14 de todo, como es habitual en Cooperativa Deportes, con Bartichotto y Goldberg. Que le vaya bien. Que esté muy bien. Chao. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Página económica, hablamos de desempleo. Paula Kelly, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo llegó al 8% al cierre del 2025 y se registró una leve baja en la tasa de desocupación en un año. El panorama actual del mercado laboral presenta más participación y mayor ocupación. En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación mostró una caída de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses. El presidente Gabriel Boric valoró la buena noticia, destacando justamente este descenso del desempleo femenino. Hablaron también al respecto el ministro de Hacienda y Trabajo, Nicolás Grau, y Giorgio Bocardo. Si uno se enfoca en mujeres, que es donde ha existido un desafío más importante, el desempleo llega a 8,5%. Es decir, en un periodo corto de tiempo se ha reducido en más de 1,5 puntos porcentuales el desempleo de las mujeres. Si uno lo ve desde el punto de vista de la creación de empleo, en el último año se han creado 147.000 empleos de mujeres. La tasa de participación laboral femenina ha superado los niveles prepandemia y también de manera inédita el empleo femenino llega a 4,1 millones de mujeres ocupadas. Las mujeres concentran casi 2/3 de los nuevos empleos generados en este gobierno, junto con una reducción significativa del desempleo femenino. Si bien el desempleo femenino disminuyó, las cifras muestran que persiste esta brecha de género, pues en contraste con los hombres, que tienen una tasa de desocupación del 7,7%, en las mujeres la cifra es más alta y alcanza el 8,5%. Estos datos se cruzan con las cifras también entregadas por el INE sobre la disminución de la tasa de fecundidad y el envejecimiento acelerado de la población en Chile. El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, UC, integra ambos estudios y también llama a generar políticas públicas que promuevan la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Lo que habríamos esperado es que las mujeres hubieran seguido incrementando su participación. ¿Por qué? Porque hay una brecha muy importante con los hombres. Ambos fenómenos sí están vinculados y lo que nos debería llevar a reflexionar las proyecciones de población es cómo hacer un entorno que pueda ser más favorable a que las mujeres se inserten laboralmente más.
Por supuesto, bueno, Salas Cuna, que se está discutiendo ahora, es uno de los elementos, pero hay un conjunto de temas, de manera tal de que el mercado laboral pueda ser más también acogedor para hombres y mujeres que al mismo tiempo tengan responsabilidades familiares con hijos. Ante esta proyección que hace el INE, que desde el 2036 se va a detener el crecimiento demográfico y la población en Chile va a empezar a disminuir, los especialistas llaman a considerar medidas pro empleo femenino, considerando también, Rodrigo, por supuesto, aspectos como el trabajo no remunerado, las labores del hogar y el cuidado de niños y niñas. Ya, tal cual. Paula, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Algo más de la economía, ojo con el cobre, ¿eh? De nuevo, la demanda china tiene el metal rojo por las nubes. Hoy un nuevo hito histórico. Precio récord, superó la barrera de los $6 la libra, 6,28 centavos la libra de metal rojo en la bolsa de metales de Londres. Eso hizo en un minuto bajar muy fuerte el dólar, que estaba por ahí por los 8,55, se ha ido recuperando en la última hora la divisa norteamericana. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Agenda legislativa, la recta final del gobierno y recriminaciones por todas partes, los de Salas Cuna, los del FES. Mariano Reyes, no es de lo único que se habla hoy día en Palacio también, a propósito de la carta del hijo del gafiter que murió en Palacio el 2024. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. La Moneda busca levantar la mirada en su agenda legislativa y hoy realizó un balance donde lo que se destaca es la alta producción de leyes. 364 iniciativas fueron publicadas tras el debate en el Congreso durante este periodo. Sin embargo, ese positivo balance que hace el Ejecutivo contrasta con aquellos proyectos donde el gobierno había puesto mayor énfasis. Por ejemplo, el de Salas Cuna, que sabemos quedó pendiente para marzo. Hoy nuevas voces entraron a ese debate. La futura vocera de gobierno del presidente Kast, Mara Cedini, en entrevista con Tele 13 Radio, aseguró que Salas Cuna es parte de su programa de gobierno y advirtió que sacar una ley apurada y mal hecha sería un error. Así también, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en entrevista con la Radio Infinita, calificó la actitud de la oposición como mezquindad al arrebatarle un, entre comillas, triunfo a este gobierno, palabras del titular de Educación. Hoy el presidente de Renovación Nacional, en conversación con el Diario de Cooperativa, el senador Rodrigo Galilea, descartó que ese haya sido un punto primordial en este debate. Es cierto que hay ciertos proyectos que a cualquier gobierno le interesaría promulgar. Yo creo que acá no era ese el gran punto. Yo siempre vi buena fe en este proyecto. Este tipo de problemas ocurren cuando proyectos tan importantes quedan para el último segundo. Todos querían revisar y volver a revisar los cálculos económicos. Esta contribución de 0,3 puntos de cotización efectivamente era lo suficiente para asegurar la dotación de un servicio de calacuna universal para todos los empleados del país. Bueno, como escuchábamos, uno de los argumentos de la oposición para dilatar esta votación es porque aún persisten dudas sobre el financiamiento de esta medida, algo que, según dicen en Palacio, es un punto que fue largamente debatido. De hecho, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, la ministra Macarena Lobos, explicó que se consideraron varias advertencias que había hecho la oposición para poder llegar a un acuerdo en esa materia y remarca que, a juicio del Ejecutivo, el proyecto sí está financiado. A ver, aquí hay un tema que puede generar una cierta contradicción, porque por una parte se plantea el tema, ¿no es cierto?, de financiamiento, por otra parte se nos había planteado que esto fuera totalmente de cargo del Estado. Habíamos logrado un consenso respecto al financiamiento que era de carácter mixto. Adicionalmente, se nos planteó que era importante no sobrecargar a los empleadores y en función de aquello hicimos una propuesta en que aplanamos la gradualidad para la incorporación de los hombres a el ejercicio de este derecho y desde esa perspectiva nosotros creemos que el proyecto está financiado. Bueno, y al margen de la agenda legislativa, Rodrigo, hoy en el Mercurio se publicó una carta del hijo del gasfiter que murió aquí en el Palacio de la Moneda luego de una extensa jornada de más de 18 horas el año pasado, Mauricio Morales Soto. En esa carta acusa que se cumple más de 1 año y 4 meses de que no tienen noticias sobre el sumario administrativo en torno a este caso, tampoco explicaciones públicas y acusa un silencio institucional. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desde la región del Biobío respondió, dice que el sumario está en curso por parte de la Dirección de Administración de la Moneda, que la Contraloría ha hecho sugerencias y que esperan que se esclarezcan los hechos justamente para darle tranquilidad a las familias. Sí, el portal de La Segunda hoy día dicen que la Contraloría ha rechazado 2 veces ese sumario
porque ha determinado que la investigación tiene graves deficiencias. Como sea, la familia sigue esperando una respuesta, ¿no? Eso queda más que claro en la carta que leímos toda esta mañana. Gracias, Mariano. Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Algo de la agenda del presidente electo en Centroamérica, a la espera de la lista de subsecretarios, los delegados, hay que ver el peso de los partidos ahí. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y continúa la agenda en Panamá del presidente electo José Antonio Kast, quien esta mañana se reunió con la Cámara de Comercio local. A la cita llegó acompañado por el expresidente Eduardo Frei y por los futuros ministros Francisco Pérez Maquena de Relaciones Exteriores, Jimena Rincón de Energía, Trinidad Steiner de Seguridad y Jorge Quirós de Hacienda. Ahora Kast se encuentra en el Palacio Presidencial de Panamá, donde se reúne con el presidente José Raúl Mulino y luego tiene una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aunque ayer coincidió con ambos en la ceremonia de apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, donde Kast hizo un llamado a la unidad de la región. Finalmente, por la noche, viaja a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, acompañado por Trinidad Steiner. Escuchemos el balance que hizo José Antonio Kast. Estamos cerrando ya las actividades aquí en Panamá. Ha sido una muy buena jornada. Hemos podido tener algunas bilaterales, esperamos hoy día tener otras más, donde planteamos la necesidad de tener estabilidad en los distintos países de Latinoamérica, combatir el tema del crimen organizado, lograr la mejor integración en temas de carreteras, en temas de turismo, y de ahí ya partiremos en la tarde, como ustedes saben, a El Salvador. Bueno, en Chile, en tanto, mañana se da a conocer la lista de delegados presidenciales, mientras que la presentación de los subsecretarios se dejó para la próxima semana. En las delegaciones suena en Valparaíso el nombre del ex consejero regional y ex militante UDI, Manuel Millones. Para la región metropolitana, en tanto, se podría nominar al ex alcalde de Puente Alto, Germán Codina, de Renovación Nacional y cercano a José Antonio Kast. En las subsecretarías, algunos nombres son Máximo Pavés de la UDI en Interior, el republicano Sebastián Figueroa en Desarrollo Regional, Constanza Carrillo de Renovación Nacional en las Express, el también republicano Luis Silva en Justicia y Carlos Maldonado de Demócratas en Derechos Humanos, entre otros. Todo esto cuando en los últimos días han surgido dudas en los partidos de Chile Vamos, porque es posible que se repita la fórmula de sumar a más independientes que militantes en los cargos que falta por nombrar. En conversación con Cooperativa, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo que las nuevas autoridades deben tener densidad política y que no se puede negar el rol de los partidos. El ejercicio del presidente Kast es armar equipos consistentes, que tengan sentido de equipo, no que no anden unos por un lado y otros por otro lado, y que tengan densidad política para que exista una buena coordinación, que exista complicidad entre el gobierno, los partidos y por lo mismo una complicidad y un afiatamiento en el trabajo entre el legislativo y el ejecutivo. Todos los que hemos estado largo tiempo en política sabemos que la buena relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo es muy, muy importante. Los partidos políticos juegan un rol. No mirarlo, tratar de pasar por arriba de un cerro sin ser eso posible. Es necesaria la presencia de los partidos políticos. Todos los partidos políticos que apoyaron al presidente Kast en segunda vuelta creo que deben estar razonablemente representados. Bueno, y el despliegue internacional de Kast seguirá la próxima semana en Europa con visitas a Bélgica, Italia y también Hungría. Eso es lo que está en agenda. Camila, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. La hora de la defensa. Abogado de Vivanco acusa una camotera institucional contra la ex ministra de la Suprema y apunta a otros jueces también, todo en la trama bielorrusa. En calidad de víctima permanece el vecino de Maipú que anoche atropelló y mató a un delincuente mientras amenazaba a su esposa en medio de un portonazo. ¿Cuántos días más deben pasar para que se entregue una respuesta? La pregunta, el reproche al Estado del hijo del gaffiter que murió en La Moneda en el año 2024. De nuevo, hasta 37 grados se esperan en algunos sectores de los valles centrales. Preocupa la eventual ocurrencia de incendios. Los damnificados ahí en la provincia de Concepción se preparan además para la lluvia. En cooperativa.cl se puede revisar la conversación que tuvimos con el Senapred ahí en el Biobío, que advierte incluso riesgo de aluviones, que llama a evacuar las zonas de catástrofe.
Penco, Lirquén, sectores de Tomé, puede ser complejo. Se esperan hasta 35-40 milímetros en el día de mañana en esa zona del país. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.